que cada vez es más digital, competencias de comunicación, no solo escritura académica, sino divulgación científica a públicos no especializados y, por supuesto, competencias relacionadas con la enseñanza, cognitivas, como la capacidad de análisis, de síntesis, el pensamiento crítico, y competencias interpersonales que son muy importantes, desde la resolución de conflictos, la perseverancia, etcétera. Muchas veces a estas competencias se ha hablado de soft skills, ¿no? Competencias blandas, ¿no? Blanditas, ¿no? Pero realmente se está viendo que todo este tipo de competencias son las más demandadas también fuera del mundo académico. Son importantes en el mundo académico, pero son todavía más importantes fuera del mundo académico. Entonces, realmente hay que insistir en el desarrollo de estas competencias, de estas habilidades, porque van a mejorar la perspectiva profesional de los doctorandos y su futura empleabilidad. Si les damos formación en estas competencias, van a ser capaces de tener una mayor capacidad de opción en sus salidas profesionales. Evidentemente, no se trata que todos hagan de todo, que todos hagan cursos de todo, ¿no? Sino que realmente a lo largo del periodo doctoral el doctorando tiene que ir como diseñando su futuro, ¿no? Y eso también es una labor que requiere mentorización, requiere ayuda por parte de quienes rodean al doctorando, su director, su tutor, todo el personal de la escuela de doctorado, pero que requiere también una reflexión por parte del doctorando de, bueno, ahora estoy haciendo mi tesis, pero ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿Y qué necesito? ¿En qué necesito formarme para lo que quiero hacer el resto de mi vida? Esa reflexión es importante también durante el doctorado y es algo que os animo a hacer. El doctorando se enfrenta pues, a una serie de su trabajo de tesis, una serie de cursos que le ofrecen habilidades y tiene ante él pues, una gran opción de perspectivas profesionales en distintos sectores, ¿no? Y algo que se está desarrollando en muchas escuelas de doctorado es asegurar que el doctorando desarrolle su plan de desarrollo individual, lo que en inglés se llama el Individual Development Plan, ¿no? Donde básicamente es simplemente este proceso de reflexión de a dónde me quiero orientar, qué habilidades necesito para eso y qué cursos, actividades formativas voy desarrollando para eso. Que desde el primer momento y junto a su trabajo de tesis y al desarrollo de su investigación, el doctorando reflexione sobre su futuro profesional y vaya pensando en cómo se va preparando, para ello. Bueno, vuelvo a la encuesta, esta famosa que os he comentado, ¿no? De la importancia que dan actualmente las escuelas de doctorado a las distintas actividades que realiza un doctorando, ¿no? Veis, bueno, pues por supuesto la investigación científica es lo que tiene más importancia, también el trabajo relacionado con la investigación, como puede ser escribir proyectos, escribir publicaciones, etcétera. Luego la docencia, ya menos, y mucho menos otras cuestiones, por ejemplo, como la comunicación científica, blogs, actividades dirigidas a un público no especializado, ¿no? Esta es la visión, o sea, la situación actual. Esto es cómo estamos ahora en las universidades europeas. Bueno, yo creo que sin perjuicio de que, evidentemente, lo más importante en el doctorado es la investigación, eso nadie lo duda, y eso tiene que seguir siendo así, pero sí es bueno darle más importancia a la docencia y más importancia también a la comunicación científica. ¿Por qué? Bueno, porque esto mejora las capacidades de los doctorandos y amplía sus perspectivas. Hay un estudio que se publicó en la revista Science ya hace tiempo, en el 2011, donde un departamento de psicología comparó las habilidades de investigación de un grupo de doctorandos que había desarrollado durante su doctorado una actividad docente y otro que no. Les planteaban una serie de ejercicios, por ejemplo, un diseño experimental, y luego los evaluaban. Y veían que aquellos que habían trabajado en docencia también, además de realizar su investigación, eran mejores que los que no habían trabajado en docencia a la hora de hacer, por ejemplo, un diseño experimental. Esto lo que nos está indicando es que esa actividad docente, ese pararse y reflexionar para explicar cosas a estudiantes, ese proceso de reflexión te ayuda también a mejorar tus propias habilidades para la investigación científica.
Entonces, realmente, no solo te amplía las posibilidades profesionales, sino que redunda también en una mejor investigación científica. Evidentemente, todo tiene que tener unos límites. No podemos poner a los doctorandos a dar un montón de clases, porque entonces no podrían realizar su investigación. Pero exponerles a la docencia es bueno y tiene que ser más valorado. Como lo es también la divulgación científica, y lo es por dos motivos. Primero, porque es fundamental desarrollar en los doctorandos las habilidades de comunicación de la ciencia a públicos no especializados. Esto es una habilidad transferible y muy importante para el futuro profesional. Si no sabéis explicar a la gente de la calle lo que es vuestro proyecto de investigación, luego en cualquier mundo profesional pues vais a estar muy limitados. Esa capacidad de comunicación es algo crítico. Y por otro lado, también es muy importante acercar a la sociedad la labor investigadora que vosotros estáis realizando, porque eso es crucial para fomentar la cultura científica en la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que poner también más énfasis en todas estas actividades de la divulgación científica. Una de las cosas que hacemos, y a mí me resulta fascinante, es este concurso de tesis en 3 minutos. Básicamente, se da 3 minutos a un doctorando para que explique a un público no especializado en qué consiste su tesis, cuál es su proyecto, cuáles son sus objetivos y cuáles son la relevancia. Y realmente es fantástico porque esta capacidad de sintetizar y divulgar es un poco la idea, ¿no?, de que cuando estás en un ascensor y tienes pues eso, de 1 a 3 minutos y quieres explicarle a alguien para que te contrate qué es lo que tú haces, qué es lo que tú ofreces. Bueno, pues algo basado en esto, algo parecido, es explicar en 3 minutos una tesis. Y realmente es muy útil para mejorar esas habilidades de comunicación y, como digo, esto es importante para la sociedad y también es importante para los doctorandos. Otro tema que quería comentar es el de la salud mental y bienestar de los doctorandos. Es otro de los temas críticos donde cada vez se reflexiona con más intensidad. Quizás recordaréis, hace un año salió en El País y tuvo mucho impacto este artículo, este titular muy impactante: la tesis doctoral es perjudicial para la salud mental. Un estudio asegura que los doctorandos son 6 veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en comparación con la población general. Bueno, esto es una realidad, esto no es una exageración periodística, y es una realidad que no debemos obviar y que debemos, en primer lugar, visibilizar y, en segundo lugar, afrontar, sin ningún estigma. Ansiedad, depresión, bueno, pues cosas que pasan, es decir, no hay que poner ningún estigma, pero sí que es algo que tenemos que realmente afrontar. El titular del País se basaba en un trabajo que se publicó en Nature Biotechnology, que se titulaba así: Evidencia para una crisis de salud mental en la educación doctoral, donde se reportaba, es una encuesta hecha sobre una base de más de 2.000 doctorandos en 30 centros diferentes, y un 41% de ellos reportaba haber sufrido episodios serios de ansiedad y un 39% episodios serios de depresión clínica, no de bajón, de depresión clínica, que bajones tenemos todos y con mucha frecuencia. Bueno, cuando miramos también la distribución por géneros, pues nos encontramos con que tanto la ansiedad como la depresión son más frecuentes en mujeres que en hombres. Esto también nos da una idea de los problemas de género, ¿no?, asociados a formación doctoral. Y este estudio también reporta que son todavía más frecuentes en la población transgénero, donde nos habla también de cómo tenemos también que tratar pues la identidad de género y colectivos minoritarios como el LGTB en este contexto, ¿no?, de la ansiedad y la depresión en la formación doctoral. Bueno, este trabajo también apuntaba a algunos de los factores que influían en esta ansiedad y la depresión, y se centraba en la importancia que daban los doctorandos al balance entre la vida y el trabajo, demasiado trabajo y muy poca vida, lo cual es agobiante, y también a la relación con los supervisores. Y eran 2 de los factores que apuntaba como claves, ¿no?, pues para explicar parte de estos problemas de ansiedad y depresión. Hay muchos trabajos sobre esto, no es solo este. Esta es quizás la muestra más grande y por eso ha tenido más impacto, pero sobre esto se venía hablando desde hace mucho tiempo, no es nuevo, aunque ahora por fin se ha constituido en una prioridad que todas las universidades europeas estamos intentando afrontar.
Este es otro trabajo donde se habla de la importancia de la organización del trabajo en la salud mental en los estudiantes de doctorado. Donde cómo organizamos el trabajo, y ahí son clave las escuelas de doctorado, el proporcionar un entorno agradable para los doctorandos, para que podáis desarrollar vuestra labor y no os sentáis tan estresados como para estos temas de ansiedad y depresión, ¿no? Realmente es clave, y este es otro trabajo fundamental, este ya se había publicado en 2016, enfocado al mundo de la biociencia, pero yo creo que es de interés general, absolutamente, para todas las ramas del conocimiento, que es la importancia de crear una nueva cultura de bienestar y salud mental para los doctorandos, ¿no? Donde tenemos que abordar distintos factores que están siendo importantes. Una son las perspectivas de las carreras, ¿no? Es algo que agobia a los doctorandos y qué va a ser de mi vida en el futuro. Bueno, pues hay que proporcionarles información de cuáles son las carreras que están disponibles y proporcionarles formación para que puedan acceder a esas carreras. Otro tema clave es el tema financiero, la precariedad. La precariedad es clave y eso es un tema que hay que abordar. Ya lo he comentado antes, la necesidad de salarios dignos para los doctorandos. La precariedad es uno de los retos claves del doctorado. Hay que eliminar la precariedad de los que se dedican a la investigación desde el principio. Muy importante la relación con el supervisor, con el director de tesis. A veces se generan ahí unas relaciones de amor-odio. Bueno, hay que generar un buen ambiente y eso, sobre eso volveré después. Y luego, muy importante, el soporte social. Las escuelas de doctorado tienen que estar para dar todo el apoyo a los doctorandos para afrontar, bueno, pues todos los problemas que surgen a lo largo del doctorado. Y es clave identificar desde el principio estos problemas de salud mental y proporcionar la ayuda adecuada. La ansiedad y la depresión tienen tratamientos, es decir, podemos ayudar, pero hay que identificarlo desde el principio. Bueno, otro de los temas, de los retos claves de los que quería hablar es la profesionalización de la supervisión de los doctorandos. Y esto está también en relación con lo que he hablado de esta relación entre el director de tesis y el doctorando, ¿no? Es muy importante que la supervisión de los doctorandos esté más regulada, ¿no? y sea mejor, ¿no? Cuando miramos, y vuelvo a la encuesta esta famosa, cuando miramos cómo es la situación en las universidades actuales, pues vemos que realmente la mayoría de las universidades tienen reglas para designar directores de tesis a los doctorandos. También pues, exigen que haya un reporte anual, formal, del doctorando cada año, cada periodo de sus actividades, que haya un feedback por parte del supervisor. La mayoría de las universidades, no todas, pero una gran mayoría, también hacen acuerdos escritos donde el doctorando, el director, el tutor se comprometen a desarrollar una serie de principios, ¿no? Muchas universidades tienen también reglas para intentar mediar, resolver los conflictos que puedan surgir entre doctorandos y directores de tesis. Algunas estipulan un número mínimo de reuniones del doctorando con su director de tesis para que no esté abandonado. Muchas están implicando una formación voluntaria para los directores de tesis. Algunas también han establecido un número máximo de doctorandos para cada director de tesis, porque claro, si uno dirige 15 tesis doctorales, pues no les puede prestar atención. Esto, claro, en el mundo de las ciencias duras es más difícil porque es raro tener presupuesto para tener tantos doctorandos, ¿no? Pero en el mundo de las humanidades, donde bueno, la investigación no es financieramente tan exigente, pues sí se dan estas situaciones y claro, lo que sucede es que hay poca atención a los doctorandos y esto es clave, ¿no? Y algunas universidades, muy pocas, tienen obligatoria la formación para ser supervisores de tesis. Bueno, yo creo que aquí es a donde tenemos que ir. Es a donde tenemos que ir. De momento, bueno, nuestra universidad tiene una formación de supervisores de tesis que es voluntaria. No tenemos la capacidad todavía de hacerla obligatoria, pero yo creo que el objetivo tendría que ser obligatorio. Uno de los sitios que yo conozco muy bien y donde mejor se está desarrollando la formación doctoral de este nuevo doctorado en Europa es el Instituto Karolinska en Estocolmo, ¿no? Y allí, bueno, tienen muy bien estructurada la formación doctoral y uno de los puntos claves que tienen son cursos de formación de supervisores
que son obligatorios. Es decir, allí llega un investigador, tiene un proyecto y si quiere contratar a un técnico lo puede contratar, pero si quiere contratar a un doctorando no le puede contratar si no ha pasado antes por el curso de formación de supervisores de tesis doctoral. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el director de tesis doctoral es muchas cosas. Es un experto en un área científica, es un evaluador, es un gestor, pero tiene que ser un mentor, un coach y un jefe. ¿Y qué es lo que nos sucede a los investigadores? Cuando llegamos y obtenemos una posición científica, bueno, pues somos, en la mayoría de los casos, grandes expertos en nuestra área científica, pero ¿hemos recibido formación para ser gestores, mentores, coaches, jefes? Pues en la mayoría de los casos no. Y vamos aprendiendo a trompicones. Pero bueno, aprender a trompicones no es la mejor manera. Entonces, realmente, implantar una formación obligatoria para la supervisión doctoral, yo creo que es uno de los objetivos a medio plazo que tenemos que desarrollar las universidades. Es evidente que mejorar la calidad de la formación doctoral exige mejorar la calidad de la supervisión. Con mejores directores de tesis tendremos mejores doctorados y menos problemas de los que hemos comentado antes. Y es muy importante sistematizar la formación de supervisores y desarrollar buenas prácticas. Bueno, esto no solo se hace en Suecia, realmente en España también tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Rovira Virgili, en Tarragona, está desarrollando todo un programa de buenas prácticas en la formación de supervisores que se está extendiendo, ¿no? por todas las universidades españolas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en esta dirección que es realmente muy, muy importante. Y ya, para terminar, quería ya muy brevemente apuntar, unos breves apuntes sobre dos temas que son muy importantes y que no me quería dejar en el tintero. Uno es la ética de la investigación y la integridad científica. Realmente esto es crucial. ¿Por qué? Porque realmente está en el corazón de la investigación, está la integridad científica. Decimos que la investigación es muy importante para solucionar estos retos a los que se enfrenta la humanidad en el futuro. Pero realmente solo eso se puede hacer si la investigación se hace con absoluta integridad. Y vuelvo a las 3 R's, el rigor, la reproducibilidad y la responsabilidad. Si queremos que la sociedad apoye a la ciencia, si queremos que la sociedad confíe en los resultados de la ciencia, tenemos que asegurar que esa ciencia se desarrolla de una manera íntegra y totalmente de acuerdo con principios éticos. Y esto es muy importante. Y en el campo de la integridad científica es muy importante insistir mucho en la formación de los doctorandos sobre las malas prácticas en investigación, la fabricación de datos, la falsificación, los plagios, que tan de moda están, y bueno, también otras prácticas cuestionables, ¿no? De manejo de datos, de no guardar registros de las investigaciones, temas de autoría, etc. Entonces, bueno, realmente la integridad científica tiene que ser un núcleo en la formación de los doctorandos. Actualmente ofrecemos cursos de ética de la investigación e integridad científica, pero tenemos que ir también a hacerlos obligatorios para todos los doctorandos. Es muy importante que todos tengáis desde el principio la idea clara de que lo más importante en vuestra investigación es hacerlo con integridad y de acuerdo con los principios éticos. Y ya para acabar, sí que quiero comentar un poquito de ciencia abierta. Eurodoc, esta asociación de jóvenes investigadores, está muy volcada en lo que es la promoción de la ciencia abierta. La ciencia abierta, que incluye el acceso abierto a las publicaciones, pero también la libre difusión de los datos de investigación, la comunicación en abierto, está en el corazón del futuro de la investigación en Europa. En Europa se habla muchísimo de ciencia abierta, de que toda la investigación financiada con fondos públicos tiene que estar a la libre disposición de todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo se pueda beneficiar de los resultados de investigación, para favorecer las colaboraciones y para de esa manera catalizar un mejor desarrollo de la ciencia. De ciencia abierta se habla mucho en Europa, muchísimo. Lamentablemente en España se habla poquísimo. Y yo creo que es uno de los temas en los que vamos con más retraso. Por ejemplo, los proyectos de investigación europeo te obligan a una serie de cuestiones de ciencia abierta. Se ha lanzado ya el Plan S, bueno, con medidas más o menos discutibles, es decir,
demonio está en los detalles, que se dice, ¿no? Bueno, podemos discrepar de los detalles, pero el plan ese constituye una apuesta de la Unión Europea por la ciencia abierta. Y en España, pues es que ni siquiera hablamos de esto, ni siquiera tenemos el debate sobre la ciencia abierta. Yo creo que es muy importante incorporar la ciencia abierta a la formación doctoral. Y nada, ya para acabar, resumir que el gran reto de la formación doctoral es asegurar una formación que sea interdisciplinar, internacional, intersectorial, más amplia, orientada a grandes retos, sin menoscabo de la excelencia investigadora. Esto no es fácil de conseguir. Y me gusta mucho esta diapositiva que le he quitado a una profesora de química de la Universidad de Pau, Ana Krostowska, que habla del doctorado ideal, ¿no? Bueno, hay que ir a conferencias, tener publicaciones, participar en docencia, comunicación científica, estar satisfecho, desarrollarlo con pasión. Dice, ¿y todo esto en 3 años? Bueno, es exigir demasiado. Yo creo que los retos están en aproximarnos a este doctorado ideal y acabo con eso que mencioné antes. Yo creo que es un error la recomendación actual de la Unión Europea y que implementan en todas sus redes de investigación, ITNs, Marie Curie, etcétera, del doctorado en 3 años, y que si queremos un doctorado más amplio, que os proporcione mejores oportunidades profesionales y que os proporcione con más habilidades, pues tenemos que ir a un doctorado que tiene que durar más de 3 años. Y una duración entre 4 o 5 yo creo que es más razonable. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Javier, por tu charla. Y ahora pasamos al turno de preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta? Un comment. Hola, buenos días. Me llamo Marta Gil. Quería preguntar sobre la cuestión de la docencia para los que trabajamos en el CSIC. No sé cómo serán otras universidades, pero en la Universidad de Sevilla no nos dejan ser docentes a los que trabajamos en el CSIC. Entonces quería saber un poco el CSIC cómo va a apoyarnos para ayudarnos a que podamos ser docentes también. Bueno, pues con respecto a la docencia, todos los que tenéis una beca FPU estáis obligados a dar un determinado número de docencias. En la mayoría de las universidades sí que se os incluye en el plan de ordenación docente y finalmente podéis hacer esas horas de docencia, pero cuando no ocurre esto, lo que hacemos y lo que se hace es hablar directamente con directores de departamento que os autorizan a dar esa docencia y finalmente hacer un certificado, que es lo que se valida en el Ministerio y que acepta que la FPU puede continuar porque habéis realizado esa docencia. De todas formas, ahora ya con el Estatuto del Personal en Formación, una de las normas que hay es que en el momento en que alguien esté matriculado en un programa de doctorado, independientemente que seas FPU, FPI, de comunidades autónomas, de fundaciones o que sea tu abuela la que tenga bien financiarte el doctorado, tienes todos los derechos para realizar la docencia en las universidades. Muchas veces las universidades tienen problema de que no tienen tantas horas como las que se requieren para dar a todos, pero finalmente sí que se llega a esto y ahora van a estar obligadas a dar a todos los mismos derechos para hacer esa docencia. O sea que, bueno, desde este sentido también vamos avanzando afortunadamente. Si me permites añadir una cosa, también creo que sería importante que el Ministerio flexibilizase las condiciones, porque ahora mismo habla de dar docencia de grado. Bueno, pues es que también hay mucha docencia de máster, o sea, que si nos lo pusieran más fácil podríamos ofertar más posibilidades de docencia. Yo creo que es importante que el Ministerio flexibilice las condiciones y, por supuesto, que las universidades acojan también a los doctorandos del CSIC. Sí, en esa línea desde el CSIC también queremos explorar la posibilidad de que permitan, como dice, que seáis hacer docencia dirigiendo trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster, que además os va a dar un punto muy importante en vuestro currículum para seguir avanzando si queréis en la carrera científica.
Hola, buenas. Yo quería preguntar respecto al cambio que hubo con los contratos, que han pasado a ser contratos en prácticas, el CSIC, donde hay una cantidad de doctorandos muy importante y he visto que hay una serie de medidas que se están tomando para luchar por los derechos de los doctorandos, ¿ha hecho o puede hacer algo? ¿Ha tomado alguna medida respecto a eso? Convirtieron los contratos en contratos en prácticas, de trabajador en prácticas, restándonos claramente derechos, siendo que ya las condiciones son un poco precarias. El CSIC es una institución muy importante a nivel estatal en ese sentido. ¿Ha hecho algo? ¿Puede hacer algo? ¿Tiene pensado tomar alguna medida? Sí, cada vez que tenemos ocasión de reunirnos con la Secretaria de Estado, y afortunadamente ahora ya tenemos ministro, lo cual facilita enormemente el diálogo y estamos en esa línea, pero también con el último de formación, ¿cómo se llama? El Estatuto de Personal en Formación también va en esa línea, o sea que sí, intentamos seguir avanzando y desde donde podemos presionando para que así sea. Buenos días, yo soy Lidia Blanco. Mi pregunta iba un poco en el hilo de la compañera con respecto a la docencia. En muchos casos el centro de investigación se encuentra muy lejos de la universidad y eso dificulta que vayamos a dar clases, más si nos están pidiendo que hagamos las tesis en 3 años. Entonces yo quería preguntar cómo de importante es que esa docencia se haga en el periodo predoctoral y no se haga quizá en una parte postdoctoral o en una etapa posterior. Bueno, realmente, quiero decir, yo veo la docencia, como otras actividades formativas, como algo voluntario para los doctorandos. La única cuestión, y eso sí es un tema legal, es que aquellos que tienen contratos FPU, la naturaleza del contrato les obliga a desarrollar esa docencia durante el periodo predoctoral. Entonces, a los contratados FPU que están obligados por su contrato a desarrollar la docencia, pues hay que facilitarles la docencia. Eso hay que hacer para quien tiene un contrato FPU. Ahora, quien tiene otro tipo de contrato, como un contrato FPI, puede elegir desarrollar esa docencia o no, como es decir, asistir a un tipo de actividad formativa o ir al concurso de tesis en 3 minutos o no. Es decir, la docencia es voluntaria para los doctorandos, excepto para aquellos que tienen un contrato FPU. Por aquí. En la misma línea de la docencia, yo tenía entendido, al menos en la Universidad Autónoma, que tú solo puedes dar docencia como auxiliar del profesor de prácticas, o sea, eres como te llaman becario directamente. Entonces, no puedes dar ninguna clase teórica y, bueno, lo de los trabajos no lo sabía y no sé si está implementado ya, entonces no está implementado. Y realmente solo puedes ser ayudante del profesor en prácticas. Sí, realmente en la mayoría de los departamentos, esos son, digamos, las posiciones docentes que se dejan libres, ¿no? Ser ayudante de prácticas, son las que están disponibles. Como digo, son de prácticas de grado porque el Ministerio para los contratos FPU exige que sea docencia de grado y la docencia que está disponible pues es docencia de prácticas. La dirección de TFGs, TFMs o codirección es algo, en el caso de TFGs sí se puede hacer, pero eso ya depende de departamentos, de áreas. En el caso de TFMs no para los contratos FPU porque no es docencia de grado, es docencia de máster. Eso es así. Pero a la hora de desarrollar las habilidades, cuando tú eres, digamos, becario de un profesor, no preparas las prácticas, o sea, llegas el primer día, te dan los guiones y con suerte te has podido reunir con el profesor unos días antes para ver lo que hacéis o no hacéis. Quiero decir, bueno, realmente de docencia haces poco. Eso ya, claro, eso ya descender al detalle. Cuando uno organiza unas prácticas, tiene que organizar unas prácticas que sean formativas para los estudiantes que las reciben y formativas para los doctorandos que participan en su impartición. Pero claro, hay quien no lo hace ni de una manera ni de otra. Eso ya
es introducir una cultura de buenas prácticas en las prácticas. Es decir, que tienen que ser formativas para los estudiantes, que pues darles un guión y que pues se pongan a realizar lo que hay en ese guión sin pensar sobre ello, pues tampoco es lo más formativo, y realmente pues yo creo que es importante también innovar en la docencia de prácticas para que sean más formativas para los estudiantes y por supuesto también para los doctorandos que trabajan ello. Y en las universidades, pues como en todo, tenemos ejemplos de muy buenas prácticas y ejemplos de malas prácticas. Vale, bueno, hay más preguntas, pero luego tenemos café, podéis seguir preguntando porque tenemos que pasar al siguiente. Speaker, gracias, Javier. Bueno, la siguiente ponencia está a cargo de Catalina Martínez. Catalina Martínez es científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos y vocal asesora en la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC. Ahora, tras doctorarse en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó en una consultoría inglesa en Economía de la Competencia, en Londres y en Bruselas, y en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París durante varios años, como nos va a contar. Actualmente es miembro del Comité Científico y de Prospectiva del Observatorio de Ciencias y de Técnicas en Francia, del Comité Ejecutivo del European Forum for Studies para estudios de políticas de investigación e innovación y del Board de la Asociación Europea de Política de la Propiedad Intelectual. Su ponencia se llama Otros modelos de carrera internacional, profesional y académica. Se me ha olvidado comentaros antes que, por favor, utilicéis las redes sociales y seáis muy activos poniendo las cosas más interesantes de esta jornada. Yo creo que ayudará a la gente que resaltéis alguna de las cosas que se están diciendo aquí, que utilicéis el hashtag BigCSIC, a ver si conseguimos ser trending topic hoy, en el día de hoy. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias a los organizadores por pensar en invitarme a hablar de otra perspectiva, la mía. Os contaré un poco mi vida, pero antes os hablaré de algunas publicaciones, como ha hecho el ponente anterior, con el que estoy totalmente de acuerdo. Ha sido una presentación muy interesante. Pero antes, ya que, como ha dicho Carmen, soy economista, me gustaría preguntaros, los de streaming no pueden levantar la mano, pero los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros sois de ciencias sociales o humanidades? Ah, bien, bien, bien. Unos 10, 15. Suele pasar. 10 minutos más. Ah, vale, vale, pensaba que me dabas 10 minutos más. Muy bien, pues lo que os voy a contar espero que sea útil para todos como un ejemplo, pero sobre todo para los de Humanidades y Ciencias Sociales. Espero que os sirva porque el título de mi ponencia, Otros modelos de carrera, no quiero que lo veáis como una sugerencia o una propuesta o algo a recomendar, porque de lo que os voy a hablar es de algo que lo he vivido en mi propia experiencia y en la de mis compañeros de doctorado y data de hace 30 años, bueno, 20 años, tampoco voy a exagerar. Y lo que quiero transmitir es que un modelo tradicional, muy antiguo, desde mi punto de vista, en el que se hace la carrera en una universidad, se hace el máster o el doctorado en la misma universidad, te integras en un grupo de investigación con un profesor y tu ambición es permanecer en ese grupo de investigación hasta la jubilación, pues es algo que es ciencia ficción hoy en día, es la excepción. Internacional, profesional y académica, pues como ha dicho Carmen, yo he trabajado. Empecé la vida académica con un doctorado en la universidad, pero luego he estado en una consultoría, he estado en el extranjero casi 10 años, he estado en un organismo internacional y ahora he vuelto
bueno, ahora, hace ya años, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tal vez para hacer investigación no tanto en lo que hice la tesis, aunque está muy relacionado, sino en algo en lo que me he ido convirtiendo con el paso del tiempo. Una cosa que ha dicho Javier antes era una recomendación para Estados Unidos. Un estudiante de doctorado tiene que tener muy claro lo que quiere, tener un plan, ¿no? Y formarse en habilidades complementarias, tomando una cosa de aquí, otra de allí, todo muy planificado. En mi caso no ha habido nada planificado. Os puedo decir que ahora, mirando desde hoy al pasado, tiene sentido y estoy orgullosa de lo que he hecho, pero las oportunidades han ido surgiendo y las he ido tomando pues porque me parecían buenas oportunidades y porque lo que ha caracterizado mi carrera profesional, académica, internacional, ha sido siempre la curiosidad y las ganas de aprender y de tener nuevas experiencias, siguiendo una curiosidad científica, pero también intentando que lo que hacía tuviera un impacto. En este caso, impacto para que, como estoy ahora en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, pues que lo que estudio sirva para diseñar mejores políticas. Empiezo muy brevemente con 3 ejemplos de artículos científicos publicados hace poco que estudian estos nuevos modelos de carrera. Este gráfico tan colorido, publicado en Nature Biotechnology en un artículo en 2018, nos da una taxonomía de visualiza los empleos postdoctorales intentando captar las tendencias. Entonces, en rojo veis a la izquierda una franja bastante gruesa de académicos, pero cuando vas a qué hacen exactamente los que hacen investigación básica después del tenure track, o sea, la carrera lineal, no es tan grande como al principio. Hay mucha diversidad y esta diversidad es cada vez mayor. Otro artículo muy reciente también, de diciembre de 2018, en PNAS, estudia la demografía de las carreras científicas, utilizando información sobre autores de artículos científicos en 3 disciplinas: astronomía, ecología y robótica. El gráfico lo que muestra es que los autores principales de los artículos, que repiten y que son consistentemente durante su vida académica autores principales de los artículos, es un animal que está descendiendo. Es un fenómeno que ha pasado desde los años 60, que es cuando empieza el estudio, estudiando más de 100.000 autores en estas 3 disciplinas. Desde los años 60 hasta finales de los 2000, la segunda década de los 2000, ha descendido y continúa descendiendo. Esto esconde 2 tendencias. Primero, que no todo el mundo puede llegar a catedrático, como decía el anterior ponente, no todo el mundo va a ser investigador principal, porque por los números, si hay 30.000 investigadores que terminan el doctorado, pero solo 3.000 pueden conseguir ese puesto, pues la estadística nos muestra que va a haber muchos doctores que van a ser miembros de equipos liderados por este autor o investigador principal. Y es una tendencia que es consistente en estas tres disciplinas. Otra, aparte de que la fuerza de trabajo científica no está compuesta solamente por investigadores principales, sino que necesita un equipo potente,
También hay investigadores que salen de la academia, que tienen movilidad no solamente geográfica, que cada vez es más importante y es un requisito fundamental muchas veces para conseguir un puesto de trabajo en la academia, sino también intersectorial. Y aquí paso al último ejemplo de un artículo científico publicado en Organization Science por dos investigadores, uno de ellos, Paula Stephan, que es una maravilla. Si tenéis oportunidad de ver en YouTube alguna charla suya, es una eminencia sobre la economía de la ciencia, de Georgia State University. Pues ella con Henry Sauerman, en un artículo también reciente, estudiaron la ciencia como una institución. La ciencia debe ser tratada de forma multidimensional. La frontera entre lo que se conoce popularmente como un trabajo en la industria, la lógica comercial y la lógica académica no están tan separadas como podríamos pensar. Se puede pensar que son dos opuestos, para entenderlo y ir a los estereotipos, pero en medio hay muchas interrelaciones muy enriquecedoras y además necesarias, porque lo que nos exigen cada vez más en las políticas y lo que está comprobado que ayuda para el crecimiento de un país y la innovación, como es la transferencia de conocimiento de la ciencia a la industria, estoy convencida, y muchos estudios lo prueban, que esa transferencia, como funciona realmente, es cambiando la cultura de la academia y de la industria, y la cultura se cambia con personas. Cuantos más investigadores haya en las empresas, en los hospitales, en los organismos internacionales, como voy a decir ahora, pues, cuantos más científicos haya, más capacidad absortiva, que es un término de la economía también, más capacidad absortiva habrá en esas empresas, no solamente para entender la ciencia y poder aplicarla a su día a día, sino también para generarla. Y, bueno, esto me he adelantado. Y ahora os voy a contar un poco de mi vida. Creo que me quedan 5 minutos, ¿no? Bien, pues yo estudié la carrera de Economía en Murcia. Al terminar la carrera quise seguir estudiando porque me gustaba mucho estudiar y me fui a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí hice la tesis sobre teoría de juegos aplicada a la economía, donde la tesis fue casi todo el tiempo matemáticas, álgebra. Y al terminar la tesis le dije a mi director, un alemán que estaba de postdoc, yo fui su primera doctoranda, le dije que quería ver el mundo real, que estaba, bueno, esto está en streaming y todo, pero estoy siendo muy sincera, como si estuviéramos en un café. Que quería ver el mundo real y me dijo, pues, doctores en economía teórica y que quieren trabajar en el mundo real, pues no sé, en España era el año 97. Pues intenta en Inglaterra. En Inglaterra no miraban tanto los títulos, sino lo que podías contribuir. Y además te pagaban de esa manera. Daba igual que tuvieras un doctorado. O sea, había un máster de Oxford o de Cambridge que normalmente estaban muy, muy preparados y contribuía más a los clientes de la consultoría, pues ganaba más. Claro que sí, no importan los títulos. Entonces me fui a Inglaterra, trabajé allí 3 años en una consultora de defensa de la competencia. No sé si sabéis qué es eso de una consultora de defensa de la competencia, pero hay muchas consultorías cada vez más y cada vez más grandes y con más beneficios que emplean a doctores o a másters, pero de instituciones muy prestigiosas, para que lean y entiendan y hagan modelos y hagan econometría y hagan investigación aplicada con los datos de los clientes, que son empresas que se van a fusionar, empresas a las que acusan de abuso de posición dominante porque ponen precios demasiado altos según las autoridades de defensa de la competencia. Entonces contratan a economistas, los abogados, contratan a economistas para que
utilicen las técnicas más sofisticadas de la literatura científica para intentar demostrar un argumento u otro. Son como expertos. Después de estos 3 años, dije, pues ya el mundo real ha estado muy bien, bastante estresante, pero ahora me gustaría probar otra cosa. ¿Qué hago con un doctorado? Tenía 28, 29 años, 30 años creo. ¿Qué hago con un doctorado? Voy a intentar volver a España. Un doctorado en economía con una experiencia internacional, durante la tesis había pasado 1 año en Francia también, o sea que sabía varios idiomas. Voy a intentar volver a España, pero no pude y mandé un currículum a este sitio, a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está en París. Y a lo que opté, lo que solicité, fue el cuadrante de abajo, el programa de jóvenes profesionales. Y os lo cuento a todos, no solamente a los de Humanidades y Ciencias Sociales que hay aquí, porque la OCDE, no sé si la conocéis, pero es un organismo internacional en París donde hay un departamento, como un espejo de cada ministerio que hay en los países miembros de la OCDE. Por lo tanto, hay un departamento de salud, hay un departamento de innovación y ciencia, hay un departamento de educación y mis compañeros, cuando entré, yo soy de la promoción, porque somos como cohortes, de la promoción del programa de jóvenes profesionales de la OCDE del año 2000 y éramos 10, creo. Había una japonesa, una húngara que había hecho la tesis en Japón, un portugués, italianos, franceses, americanos. Bueno, pues no todos ellos eran economistas, la mayoría sí, porque estoy hablando de la OCDE, pero la OCDE no solo contrata a economistas. Estuve en ese programa 2 años y luego 3 años contratada con otros contratos en la OCDE. ¿Y qué ventajas hubo de esa parte de mi vida para lo que estoy haciendo ahora? Bueno, pues expuesta a una red internacional espectacular, compartiendo despacho con... vosotros ya lo sabéis, estoy hablando de hace años, ahora tenéis esa exposición internacional aquí también en el CSIC, pero con investigadores aplicados en muchas ramas de la economía, de la salud, de la educación de muchísimos países y sobre todo expuesta a la problemática, los problemas que preocupaban a los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de todos los países miembros de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo y algunos más bueno, México, Chile, México es miembro desde hace muchos años, Chile desde hace menos. Y hay otros países observadores, por lo que entiendes cómo se hacen las políticas que luego nos afectan a todos en casi todos los países del mundo. Siempre con evidencia empírica y, si es posible, base científica. Otra ventaja es que la OCDE paga bastante bien. Entonces, si queréis luego hacer clic en el programa de jóvenes profesionales o en cualquiera de los otros, veréis que dicen salarios competitivos. Bueno, pues podéis seguir haciendo clic, 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 porque los salarios competitivos son realmente competitivos. Para captar a gente de todo el mundo que deja su trabajo durante unos años, no tiene por qué ser para quedarse en la OCDE o en un organismo internacional para siempre y luego volver. Pero como la OCDE puede ser un ejemplo, aunque he dicho que es para otras disciplinas, sobre todo para economistas, también supongo, bueno, no sé si habéis oído hablar de los Joint Research Centers de la Comisión Europea, donde también hay centros de investigación para informar a las políticas y ahí hay investigadores también. Luego está la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Lo que os quería transmitir hoy es que se puede pensar en ir con un doctorado a organismos internacionales, aparte de empresas o academia.
Y para terminar, para los de humanidades que hay aquí y que a lo mejor piensan, bueno, pero son economistas, sí hay, pero ha hecho la tesis, dice que ha hecho matemáticas, entonces, ¿qué pasa con los de humanidades de verdad? Pues hablando ahora cada vez más sobre inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial y cómo las máquinas tienen que aprender para poder ayudarnos a generar puestos de trabajo de mayor valor añadido, porque lo rutinario podrían hacerlo las máquinas. Pues una parte muy importante de la inteligencia artificial es que estas máquinas, estos algoritmos tendrán que aprender de la inteligencia humana. Y hay mucha investigación, por poner un ejemplo, de intentar ver cómo pueden pensar esas máquinas en la que las máquinas, los informáticos, los matemáticos, los físicos que están trabajando en esto, pues mejor que no reinventen la rueda y que hablen con los filósofos, con los lingüistas, con los expertos en fonética, para que les enseñen cómo ha habido desde hace años y años y años mucha investigación en esas áreas que pueden, con base científica, explicar cómo funciona la inteligencia humana y el acervo de toda la cultura de todos los países y cómo enseñar a esta inteligencia artificial. Pues yo creo que con esto ya termino. Tendría más cosas que decir, pero ya en el café. Muchas gracias. Gracias, Catalina. No tenemos tiempo ahora para preguntas, pasamos al siguiente y luego tenéis a Catalina en el café que le podéis seguir preguntando. Voy a presentar ahora. Bueno, la siguiente ponente es Izaskun Lacunza, que es doctora en Química. Actualmente es la responsable de la Unidad de Ciencia en el Exterior en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, y coordina la participación precisamente de FECIT en proyectos europeos relativos a movilidad y desarrollo de la carrera investigadora. También la colaboración con las asociaciones de científicos españoles en el exterior y en las embajadas. Además, pertenece al consorcio S4D4C y es principalmente la responsable de la creación de redes de partes interesadas a nivel internacional y del desarrollo de materiales de capacitación para diplomáticos científicos. Además, Izaskun es una de las personas que coordinan Ciencia en el Parlamento, la iniciativa que supongo todos vosotros conocéis, que es una iniciativa ciudadana que reúne a investigadores y miembros del Parlamento para discutir el papel de la evidencia científica en la formulación de propuestas políticas. Gracias, Izaskun, por estar con nosotros. Gracias, Carmen. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a Carlos y a Carmen por la invitación. Yo creo que estas jornadas son fundamentales. Sois afortunados de tener una mañana para reflexionar un poco sobre cuál es el futuro del doctorando y, por supuesto, cuál es vuestro propio futuro, que supongo que es una cosa que os preocupa. Hablando con Carmen y Carlos de qué tipo de charla podía proponer, pensamos que lo mejor era una mezcla lo mejor montada posible, en la que yo os contara cuál es mi experiencia profesional, porque quizá puede tener interés para vosotros en el sentido de que no he seguido la vía clásica, pero también tengo un montón de cosas que contaros sobre lo que hago en mi puesto actual, que tiene mucho que ver con carrera investigadora y con desarrollo de nuevas profesiones. Así que eso es un poco lo que voy a intentar hacer. Os pediría, si me decís cuando me quede en 5 minutos, os lo agradezco un montón, porque como os digo, tengo bastantes cosas que contaros. Antes preguntaba a Catalina cuántos de vosotros sois de Sociales y Humanidades y yo tengo otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis al menos pensando que a lo mejor un postdoc no es la cosa que más os atrae ahora mismo? Multitud. Bueno, pues esta es la realidad de la que estamos hablando hoy. Ha empezado Javier, ha continuado Catalina. Somos legión. Y una de las cosas que nosotros intentamos hacer en la Fundación es darle la vuelta al calcetín. Y es que una realidad apabullante deje de ser una carrera alternativa y empiece a hablarse de esto como una oportunidad fantástica para que la ciencia permee en todas partes. Yo me considero, no es que me considere, yo soy científica. Lo estoy investigando, incluso a veces investigo un poco en los proyectos que hago.
pero llevamos lo que somos a donde estemos, a los estratos, a la política, a las consultoras en las que estemos trabajando, a las empresas, a todas partes. Y ese empoderamiento es importante y probablemente, si somos capaces de hacer eso, seremos capaces de transformar un discurso un poco perdedor en algunas ocasiones hacia una cosa mucho más potente, y es que la ciencia está en todas partes, porque los doctores estamos en todas partes. Yo ahora mismo trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. No sé si nos conocéis, hacemos muchísimas cosas. No es el momento de hablar de ello, pero si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto en el café, lo podemos hacer. Y esta es nuestra visión. Nosotros lo que queremos es que las sociedades estén profundamente impregnadas del conocimiento científico, por muchos motivos, y el principal es que cuanto más confíe la sociedad en la ciencia, más resiliente será a movimientos anticientíficos y a movimientos muy retrógrados que están ocurriendo ahora mismo. Y para eso, muchas veces desde la ciencia, el discurso que se tiene es un poco de apuntar como culpable de que eso no esté ocurriendo a los demás, a los políticos, a la sociedad, etcétera, y hay mucho que hablar de eso. Pero a nosotros lo que nos interesa es una reflexión desde la ciencia, de cómo la ciencia tiene que nuevamente transformarse para aumentar su valor público. Y para eso hay un montón de cosas de las que han estado hablando mis compañeros que son fundamentales. La ciencia tiene que estar trabajando desde el principio, no al final, cuando yo le cuento, cuando yo transformo lo que he hecho en una historia comprensible para el ciudadano. Ese concepto de yo trabajo de culo a la sociedad y luego cuando tengo el paper pienso cómo contárselo, es un pensamiento un poco trasnochado y superado. De lo que estamos hablando ahora es de diseñar la ciencia en colaboración con los políticos y la sociedad desde el principio, y trabajar juntos, no los científicos solo y los políticos por otro lado y las empresas por otro, trabajar juntos en misiones comunes, porque se nos acaba el tiempo, y hay que trabajar de una manera mucho más transversal a lo que estamos haciendo ahora, y por supuesto de manera multidisciplinar. ¿Cómo vamos a poder decirles a los políticos? Luego hablaremos un poco de eso. ¿Cómo voy a poder yo, como científica, decirle a un político lo que tiene que hacer mañana, porque está gobernando hoy, si no he salido de mi laboratorio y si no me he hablado con los sociólogos y con la gente de humanidades para saber cómo va a impactar determinada técnica que estoy desarrollando, cómo va a afectar a la igualdad social, qué impacto va a tener en género? Es fundamental que esa transformación de la ciencia. Y ahora os cuento un poco mi experiencia, digamos, de vida. Yo soy de Pamplona, me vine a Madrid en el 98, con un lío, pues, el que supongo que tiene mucha gente, ¿no? Y que yo lo ha dicho también un poco Catalina, y yo estoy ahí. El que tenga vocación clara, perfecto, pero también somos legión a los que nos gusta un poco todo. Yo estaba pensando en hacer políticas y hice biología. Pues yo qué sé, cada uno. Cuando acabé la carrera, pues tienes ahí tu primer ataque de pánico, porque por supuesto durante la carrera nadie nos ha contado ni nos ha ayudado a reflexionar, por eso mis felicitaciones de nuevo al CSIC, colectivamente de, oye, ¿esto para qué sirve? ¿Qué quiero hacer? Eso no me había pasado, entonces me enfrenté sola al asunto, como había estudiado biológicas y ciencia y tecnología de los alimentos, casi que ni me planteé parecía que lo natural era hacer la tesis. Y tenía buenas notas y la hice. La hice aquí en el Instituto de Química Orgánica General. Mis pensamientos durante la tesis, pues en ocasiones eran un poco frustrantes. No sabía si era yo, si era el laboratorio, pero yo nunca me encontré exactamente a gusto en el laboratorio. Me impregné inmediatamente por la obsesión por publicar, que es una cosa que me parece dramática, pero que entiendo, porque es lo que como se nos está evaluando ahora mismo. Me gustaba leer ciencia, a mí siempre me ha gustado leer, tener un poco perspectiva de las cosas, más que el detalle, ¿no? Y eso eso me seguía ocurriendo. Y leía mucho los periódicos. A mí me gusta mucho la política, entendida como políticas públicas, me gusta mucho el bien común, la idea de valor público de las cosas, pero estaba en el laboratorio encerrada, pipeteando. Me fui a Virginia en una estancia breve de 4 meses, a uno de los mejores laboratorios de mi área, para ver si era eso, y allí me sentí igual, un poco mejor quizás, pero igual.
En 2006 leí la tesis y de nuevo el pánico, ¿no? ¿Qué hago? Nunca, como estaba tan obsesionada con publicar y conseguir, ¿no?, la carrera investigadora clásica, porque por otro lado apenas tienes contacto con ninguna otra persona que no sea del área, entonces te dejas llevar un poco por esa psicosis generalizada, pues no disfruté mucho de la tesis, la podía haber disfrutado mucho más. Si ya desde el principio hubiese pensado en la tesis como una manera de seguir profundizando y aprendiendo ciertas cosas, pero, digamos, liberada de la obsesión por publicar, por ejemplo, pues me lo habría pasado mucho mejor y seguramente habría conocido a más gente y habría hecho cosas más interesantes. Sin dejar de, por supuesto, responder ante el supervisor, por supuesto que sí. Y en 2006, como os digo, pues me entró la crisis. Empecé a buscar trabajo. En las primeras entrevistas fueron también bastante feas, porque me acuerdo que era el momento precrisis, había trabajo, y hice una entrevista, me acuerdo, en una empresa que vendía, ya ni me acuerdo, espectrofotómetros de masas, creo, y yo llegué allí tan hundida, tan triste, tan nerviosa, que la chica que me hizo la entrevista me dijo, pero muchacha, o sea, ¿qué te pasa? Y eso ocurre, y no puede ser. Pero tuve la suerte de que, como yo ya estaba un poco con la idea de la política científica, la FECIT prácticamente acababa de fundarse y el que fue mi primer jefe no científico, digamos, fue el que me contrató y empecé a trabajar en todo el movimiento Open Science y Open Access del que hablaba antes Javier, que empezó, ahora es un concepto mucho más amplio, pero que en su momento empezó digamos, contestando la idea clásica de que tú mandas un artículo a una editorial privada, la revisa un colega tuyo gratis, cedes los derechos de copyright a esa empresa privada y esa empresa privada vuelve a vender a la comunidad científica el acceso. Es una cosa muy perversa que ocurre y contra la que se está luchando a nivel mundial desde hace ya 10 o 15 años porque es tremenda. Y yo ahí ya sí que me empecé a encontrar en mi salsa, porque ya era un poco política científica, había una idea de, como os digo, que es la que yo creo que debe recuperar la ciencia, de misión. Yo tenía una misión más allá del paper, tenía la misión de conseguir que una injusticia, que era la de la publicación, tan marciana, dejara de ocurrir. Y entonces ahí ya me empecé a encontrar en mi salsa. Y después, entonces ya empecé a interactuar con la Comisión Europea. Yo también soy muy europeísta y me gustaba mucho también trabajar modestamente desde tu puesto, pero en la construcción de la Unión Europea. Y bueno, ahí ya me empecé como a sentir en mi salsa, como os digo. Y en 2012 me enteré de que se quedaba libre un puesto de directora ejecutiva en la Asociación de Bibliotecas Europeas de Investigación, LIBER, en La Haya. Y apliqué. Y entonces, bueno, esta asociación es una asociación de bibliotecas europeas de investigación que se encontraban en un momento muy delicado porque toda la revolución digital, en un momento dado, se puede llegar a pensar que las bibliotecas públicas ya no tienen sentido, si está Google, ¿no?, que nos preserva todo. Entonces, bueno, LIBER tenía un momento muy crítico de explicarse y de repensarse en un entorno de revolución digital y me contrataron porque era investigadora. Mis jefes eran bibliotecarios potentísimos de universidades muy grandes, con más de 150 personas a cargo, pero se derritieron por tener un investigador, porque eso ocurre también. Hay servicios en torno al investigador que no ven un investigador ni en pintura. Entonces, de repente, hay alguien que les dice que sabe lo que es el acceso, etcétera. A mí me contrataron por ser investigadora, os lo digo. Y allí pasé 2 años fascinantes porque había muchísimo debate político sobre el acceso abierto, la directiva de copyright, había que defender muchos intereses públicos frente a las majors americanas de las películas y tal, y nosotros éramos un lobby muy modesto, ni siquiera nos podíamos pagar una oficina en Bruselas, yo me iba de La Haya a Bruselas cuando tenía que ir, un lobby muy modesto, pero conseguimos tener bastante impacto en la Comisión y en las políticas de la Comisión Europea para empezar a reconocer otro tipo de ciencia. Y me llamaban doctor Lacunza, que era una cosa que me volvía loca. Y luego en 2014 me volví a la FECIT, a un proyecto precioso que si me da tiempo después os contaré mejor, de diplomacia científica y que tiene mucho que ver con lo que os estoy contando ahora. Con embeber la ciencia en todos los sitios que se pueda de la sociedad, incluida la diplomacia.
porque la ciencia puede contribuir, por ejemplo, a establecer relaciones entre países cuando los gobiernos están a leches. Estados Unidos y Rusia en su momento, Estados Unidos y Cuba. Las colaboraciones científicas y el lenguaje científico es una cosa que trasciende esas diferencias, porque es un lenguaje único. Uno puede estar en el entorno del laboratorio, es igual en Madrid que en cualquier ciudad americana, más o menos. A nosotros mejor, que tenemos más derechos y tal, pero entendéis lo que os digo. 3 minutos. Dios mío, ni he empezado. Pues no sé qué hacer, no he empezado. Bueno, voy a contaros un proyecto muy bonito. Todo lo demás más o menos lo ha cubierto Javier. Estamos completamente alineados en todo lo que dice y en la visión que él tiene del doctorado. Así que os voy a contar un proyecto muy bonito que queremos ir contando por ahí porque creemos que debería poder hacerse en todas las instituciones españolas que tienen investigadores, que es... Voy para allá. Venga, 5. Bueno, os cuento de momento que es, digamos, la primera vez que lo cuento en público. Hemos hecho, bueno, con esa idea de aislamiento que se tiene a veces, y no me entendáis mal, uno puede tener una relación excepcional con su director de tesis y no van por ahí los tiros, pero a veces es verdad que se tiene cierto aislamiento cuando estás haciendo la tesis y parece que solo existe una referencia a un mentor, ¿no? Hay muchas ideas circulando ya por Europa de tener una especie de doble dirección, alguien a quien tú puedas ir a contarle determinadas cosas que no puedes contarle a tu director de tesis, abrir un poco esa mente. Nosotros acabamos de lanzar un programa que le hemos llamado Rebeca. Está en inglés porque es parte de un proyecto europeo y lo estamos haciendo con otros socios, que se llama Researchers Beyond Academia Mentoring Program. Entonces, lo que hemos hecho es un piloto en el que queremos poner en contacto a jóvenes predoctorales o recién doctorados o jóvenes postdocs o gente que está sin trabajo y que está justo en ese momento de decisión, ponerles en contacto con profesionales altamente cualificados que nosotros hemos llamado Beyond Academia. Gente que tenga algo que ver con la ciencia y la tecnología y que esté trabajando en FECID, en una farmacéutica, en diplomacia científica, en una consultora, incluso en gestión en la universidad o en el CSIC. Y queremos ponerles en contacto para empezar a hablar, para crear para que entre aire un poco diferente en esas carreras científicas muy dirigidas. Hemos sacado una convocatoria que ya está cerrada. Teníamos miedo de que no hubiese suficientes ganas por parte de esos mentores, digamos, altamente cualificados que ya no están trabajando en la academia. Teníamos miedo de que no tuviesen ganas, porque es un programa absolutamente altruista, de ponerse en contacto con investigadores, y hemos tenido 115 expresiones de interés. Ahora os enseño un poco los perfiles de gente que tenemos. Y más de 255 expresiones de interés de mentoreados, que es un nombre horrible, pero bueno, de gente, de investigadores que quieren hablar con alguien más que no sea su director de tesis. Hemos evaluado los perfiles, hemos hecho ahí una especie de Tinder que nos lo hemos pasado muy bien, de leer qué le gusta a uno, qué le gusta al otro. Hemos hecho preguntas y los hemos emparejado y hemos hecho 46 parejas. Porque en el proyecto habíamos dicho que íbamos a hacer 5, pero con la avalancha nos hemos tirado a la piscina. Y ahora mismo acabamos de terminar la formación para que esa gente, y el lunes vamos a ponerles en contacto y les hemos dado ideas de cómo pueden charlar 6 veces, es un programa de 6 meses, charlar en 6 ocasiones, virtualmente o físicamente, con su mentor, con una serie de preguntas, de guiding questions que hemos hecho para que la cosa fluya. Las motivaciones de los mentores hemos traducido algunas de ellas. La clave es que es un trabajo altruista y es gente que ha pasado por vuestra situación o que de alguna manera empatizan y que quieren echar una mano. Esto no va de buscar trabajo, ojalá ocurra, va un poco de empezar a pensar de otras maneras, ¿no? Pues quién soy, qué cosas he aprendido, hacia dónde me quiero dirigir, etc. Supongo que os reconoceréis en algunas de las motivaciones de los mentoreados para trabajar.
me gusta la ciencia y querría seguir trabajando vinculada a ella, pero no en un laboratorio, quiero conocer personas con otras experiencias profesionales, etcétera. Todos los mentoreados vienen de universidades españolas, alguna británica, americana y danesa, porque lo hemos abierto al mundo, aunque bueno, a FECID nos conocen principalmente investigadores españoles, pero hay de todo. Centros de investigación y OPIs. Y los mentores son gestores de centros de investigación, investigadores, directores de venta, Medical Science Liaison, directores de innovación, clinical leads de farmacéuticas muy importantes que están operando en España, funcionarios de la Comisión Europea, periodistas científicos de la casa nuestra y también del Cazador de Cerebros, que es el programa de la 2, directores de consultoras de I+D+I, investigadores de pequeñas empresas. Entonces, ahora hay que ver qué tal funciona esto durante estos 6 meses y cómo funcionan esas relaciones. Nosotros vamos a estar acompañando a estas parejas para que puedan charlar. Y además vamos a ofrecer algo pero algo de formación online a los mentoreados, como escribir un currículum para la empresa, pequeñas cositas, pequeñas píldoras formativas. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Que probablemente esto es una cosa con muchísimo impacto y relativamente poco trabajo. Bueno, eso igual es mucho decir porque la verdad que hemos trabajado mucho, pero bueno, quiere decir que nosotros podemos, con las lecciones aprendidas de FECID, es una cosa que las instituciones en España, las universidades y los centros de investigación podrían hacer con relativa facilidad, porque nosotros no contratamos investigadores, pero los centros de investigación sí están en contacto y saben más o menos dónde están sus exalumnos. Y se puede crear cierta comunidad y cierta red en la que haya gente que haya pasado por la universidad, exalumnos que quieran participar en programas similares en sus universidades o centros de investigación. Ya os contaremos los resultados. Ya os digo que ayer acabamos la última formación para explicar qué es esto del mentorado, dejar muy claro que no es buscar trabajo, que no es psicoterapia, pero que es una relación entre dos profesionales de campos diferentes con el objetivo de aprender ciertas cosas. Y yo creo que con esto voy a terminar. Hay un montón de cosas que os querría contar, pero como digo, yo creo que básicamente ha cubierto todo lo anterior Javier. ¿Tenéis alguna...? ¿Hay tiempo para preguntas? Muchas gracias, Izaskun, además por el breve resumen, pero ahora la saltáis en el café y que os cuente lo que nos ha contado. Bueno, muchas gracias. Pasáis ahora al café, por favor.